Queridos amigos y amigas, hoy vamos a aprender una cosa nueva, y es que si tú quieres autonomía, una berlina diésel como estas es lo mejor. Uno de los dos supera los 1300 kilómetros de autonomía, a ver si adivinas cuál es. Mercedes clase E 220 diésel, BMW 520 diésel, es decir, el clase E y el serie 5 con los motores diésel más pequeños que tienen, y además las dos versiones de propulsión, no tracción total. Esto es lo que vamos a probar hoy, y esto nos va a demostrar muchas cosas hoy, muchas cosas que ya sabemos, lo que pasa que se nos olvidan. Una es que si tú quieres un coche para viajar, pues si necesitas autonomía, no necesitas un coche menos aerodinámico y del tamaño de un SUV, que tampoco te va a aportar mucho más, salvo un maletero a lo mejor un poquito más grande, pero de espacio interior, bueno, a la altura para entrar y salir. Tampoco necesitas un híbrido, ni un híbrido enchufable, porque estos coches gastan menos, porque son motores diésel muy afinados, que luego cuando hablemos de consumo os explicaré más las cosas detenidamente, pero que realmente son coches que superan los 1000 kilómetros de autonomía en los dos casos, y uno de los dos incluso más, porque tiene un poquito más de depósito y tiene un poquito más de asistencia eléctrica. Y digo asistencia eléctrica porque los dos son microhíbridos, no son híbridos, ojo, no son híbridos, son microhíbridos. Es decir, microhíbrido es una red adicional a de 12 voltios, lleva una red de 48 voltios, con una batería de un tamaño pequeñito, escondida en algún lado del coche, normalmente debajo del asiento trasero o debajo del fondo del maletero, y un motor eléctrico que nunca mueve las ruedas, pero que sirve de apoyo al motor térmico en situaciones de necesidad de mucho par, o que ayuda a arrancar el motor cuando apaga el motor en situaciones de conducción a vela, es decir, cuando levantamos el pie del acelerador, apaga el motor y se queda el coche en punto muerto y con el motor apagado. Lo hacen los dos. O en la ciudad, cuando vas a llegar a un semáforo, los dos te apagan el motor y llegas al semáforo en punto muerto. Son esas cosas que se hacía antes, conducción para intentar ahorrar, bueno, pues ahora esas cosas las hacen los coches, llevan mucho tiempo haciéndola y lo hacen bien. Por eso vamos a llegar hoy a unos consumos que os vais a asustar, Hemos decidido eso, traer los dos, porque bueno, pues el clase E se actualizó el año pasado, el serie 5 también, incluso ahora en el 24 saca la versión Touring, los dos tienen versión Touring, los dos pueden ser berlina, los dos pueden ser propulsión, los dos pueden ser tracción total, 197 caballos los dos, diésel, con motores de 4 cilindros. Bueno, pues vamos a ver a lo largo del vídeo cómo se comportan, cuánto corren, cómo son de cómodos y qué diferencias hay. Os digo ya que BMW y Mercedes tienen una guerra atroz y están calcando datos y cosas que las separaciones en muchos casos son mínimas. Pero vamos a ver cómo son estos dos coches. Acabado M, ya sabéis que BMW puedes meterle acabado, igual que este, también puedes meterle acabados AMG, pues BMW te deja meter acabados M que modifican cosas del coche. El Serie 5, aquí lo veis, pasa por muy poquito de los 5 metros y es un pelín más grande que el Mercedes. 5,06 mide este, 4,94 mide el Mercedes, no es una diferencia que llame mucho la atención. Sin embargo, las formas del BMW hacen que también es un poquito más ancho, un poquito más alto, hace que parezca un coche un poquito más grande que cualquiera de sus rivales, que un Volvo LS90, que un Citroën DS9, que el Audi A6, bueno, pues es un coche que lo han hecho un poquito más voluminoso. No se han atrevido a hacer los riñones que lleva un Serie 4, por ejemplo, pero sí que trae un poco ese lenguaje de diseño que tiene BMW.
El coche os puede parecer bonito o feo, pero lo que es cierto es que es elegante. Los dos tenemos líneas elegantes. Faros LED matriciales con una iluminación muy buena, muy buena. Una iluminación muy buena. Y sobre todo un detalle que tiene es el cambio de luces automáticas, que es, de verdad, son los coches que, por lo menos en estos dos casos, son las marcas que mejor trabajan eso. Poner las luces y te olvidas, que vayan largas, cortas, y él solo te va iluminando todo. Suspensión independiente en las 4 ruedas, paralelogramo deformable. Al llevar el acabado M, pues llevas otras llantas, otros frenos, otra suspensión. No, en ningún caso es un coche incómodo, en ningún caso se vuelve un coche pétreo, un coche duro, insoportable, pero tiene ese toquecito dinámico de BMW. La apertura de la puerta en rasados, esto lo vemos, esto luego cuando veamos el Mercedes entenderéis por qué os hablo de esto. El acceso delante, vamos, creo que es absurdo que os lo muestre. Os estoy abriendo aquí para que veáis aquí este logotipo de 5 que va firmando la carrocería. Va firmando la carrocería, que es un detalle que a mí me gusta mucho. Es un detalle curioso, pues porque tenemos la firma del coche en distintos sitios ahí, y la tenemos aquí también, en esta parte negra, que imita a la curva de BMW, siempre tan característica. Voy a acceder a las plazas traseras, como siempre. La apertura de la puerta es buena, se abre en distintos puntos, aunque tiene ahí sus frenos, pero se abre bien. A ver cómo entro. Bien, caes hacia adentro, es un coche bajito al final, estamos ya hartos de probar SUVs, pero yo creo que el acceso es muy bueno. Hay que tener en cuenta que es un coche grande. Depósito, una puerta grande porque tiene las dos tomas, la del diésel, 60 litros de capacidad del depósito, y la toma de AdBlue. Esas cosas que ponen ahora para contaminar menos y que a veces traen problemas, lo traen todos los coches. Y bueno, pues esto es un poco de Serie 5, vamos a ver el Mercedes. Y tras ver el G60, que es como la denominación interna de esta octava generación del Serie 5, pasamos al Clase E, que es un coche también muy moderno, está totalmente actualizado y trae de todo. Su estética, pues ya lo estáis viendo, muy Mercedes. Ya no traen la estrellita aquí fuera por temas de protección de peatones, pero bueno, es un coche también muy elegante, parece más pequeño, parece un poquito más pequeño, pero simplemente es la altura del capó, un poquito la altura, las proporciones en la parte trasera, la caída trasera, aparenta ser más pequeño, pero luego hay una cosa muy curiosa, que cuando lo conduces, el BMW se maneja como que es más pequeño. También son 197 caballos diésel, etiqueta Eco, que es por lo que gracias al sistema microhíbrido. Suspensiones independientes igual, paralelogramo deformable, delante y detrás, es decir, doble triángulo, que puede ser con muelle metálico o muelle neumático. Si tú pones el extra del muelle neumático, añade además dirección en las ruedas traseras, que aquí, como estáis viendo, las ruedas traseras giran al contrario de las delanteras en maniobras, pero luego cuando estás circulando ya a alta velocidad, depende de la situación y la velocidad, giran en el mismo sentido que las delanteras. Con eso, ¿qué ganamos? Radio de giro, tiene 2 metros menos de radio de giro que su rival. Ganamos radio de giro en maniobras, pero también ganamos agilidad en curvas. Eso, bueno, lo veremos porque como luego vamos a hacer la prueba del circuito, que va a ser también una prueba de seguridad, pero bueno, no os he dicho, este lleva unos Continental Conti-Eco Contact 6, y en cambio el BMW viene con unos Pirelli P0, o sea, que él viene con un neumático deportivo y este viene con un neumático, digamos, para todo.
tirando a ecológico. Los faros, me quiero parar aquí porque os he hablado maravillas de los del BMW, pero es que de Mercedes os voy a hablar maravillas más uno. Es decir, también cómo juegan con el haz de luz, cómo iluminan. Claro, es que estos faros matriciales, los Digital Light, son un extra, ponerlos sí o sí. No saquéis el coche del concesionario sin estas luces, no lo saquéis. Pues es lo que os digo, que si aquel me ha gustado, en este me ha gustado muchísimo más, pero muchísimo más. Eso quiere decir que aquellos son maravillosos y estos son maravillosos plus, ¿vale? No es que aquellos sean malos. Es que siempre que cuento estas cosas me da miedo que penséis que el otro es malo. No, cuando hay cosas que son buenas y otras que son un poquito mejor. Bueno, pues este es el caso. Aquellos son magníficos, los del BMW, son magníficos. Venimos aquí, los tiradores de las puertas, por eso os hablaba antes, están enrasados. Tienes que tocarlos y salen hacia afuera. Y realmente funcionan bien, porque hay coches que tienen este tipo de tiradores que te estás todo el día peleando con los tiradores. En este coche funcionan bien. El acceso delante, pues la apertura de la puerta está bien, esto sobresale un poco, pero de verdad aquí se entra bien, y el acceso a la puerta trasera, que esto en estos coches, si cabe, es importante. El acceso, también la puerta abre bien, también tiene sus etapas, no son como las de Porsche. A mí me encantan las de Porsche, las del Panamera, que tú puedes parar la puerta donde tú quieres. En estos dos coches tiene sus topes donde paran. Y bueno, pues hay veces que eso, te abres un poquito y ¡boom!, se lanza contra el coche al lado. Pero vamos, es que eso es muy habitual. Fijaros en cómo me meto. Bueno, pues a ver, he entrado bien. Anda, tiene una toma de aire aquí en la columna, esto es magnífico para los niños, el BMW también lo trae. He entrado bien y he salido bien. Sí es cierto que me ha costado como meter el pie un poquito más que en el BMW, pero en cualquier caso están los dos a un nivel de acceso muy bueno, pero es mejor el del BMW. Todo hay que decirlo. Igual, 66 litros, tenemos 6 litros más de capacidad de depósito en este coche. Ya os vais enterando cuál es el que va a tener más autonomía. Y también tiene AdBlue, el temido AdBlue. Deben tener unos 20 litros más o menos de capacidad de depósito de AdBlue. Ya sabéis que el AdBlue llega un momento que el coche te lo pide y tienes que echarle porque es importante. Vamos a ver los coches por... No, os voy a hablar de los motores primero y luego vamos a la parte de atrás y hablamos de precio, porque querréis saber cuánto cuestan, ¿verdad? Los dos son motores microhíbridos, los dos son motores 2 litros, los dos llevan el motor longitudinal, son motores de aluminio, muy modernos, y los dos 197 caballos, dan la misma potencia. Da un poco más de par el motor del Mercedes. Os dejo aquí la ficha para que veáis un poco y que comparéis a las revoluciones a las que están dando la potencia y a la que están dando el par. Una cosa muy importante es que los motores eléctricos que llevan asociados, en el caso del BMW lleva un motor de 11 caballos y en el caso del Mercedes lleva 23 caballos. Eso marca mucha diferencia de todas las cosas que os vamos a ir contando en referente al consumo y al comportamiento, porque de verdad este coche parece un coche híbrido, más que un coche micro híbrido. En el fondo tiene la misma etiqueta, la etiqueta eco, pero es que ya sabéis que en España esto de las etiquetas está hecho también, que tú puedes tener un coche microhíbrido con tropecientos mil caballos que contamina mucho y tiene la misma etiqueta aquí un Prius, que es un coche que es un mechero y que no contamina nada, pero bueno, así es la legislación. Os quería enseñar esto, ya me he preparado la tapita para quitarla y además no quemarme. Fijaros qué bonito el turbo, fijaros qué bonito el turbo. O sea, cómo está todo aquí tapado, todo, no sé, es bonito, ¿verdad? Y quería que vieseis este detalle. Esto es la torreta de la suspensión. Mirad, este cable que va aquí es el que es un sensor que va pues a suspensión neumática, ¿vale? Al muelle neumático. Quiero que veáis esto. Mirad mi brazo
y mirad dónde está el motor. Fijaros que está el motor prácticamente en el medio, sí, prácticamente en el medio de donde están las torretas de la suspensión. Si fuese un Audi, estaría el motor más adelantado que estas torretas, porque Audi hace las cosas así. Si nos vamos al BMW y hacemos lo mismo, y os quito esta tapa, que ya la tenía preparada para quitar, por eso la he quitado tan fácil, quiero que veáis la diferencia del turbo, también este lleva la admisión en este lado, quiero que veáis la diferencia del turbo y que veáis dónde está, aquí igual, la suspensión y dónde está el bloque del motor. Es decir, el bloque del motor empieza detrás de mi mano, detrás de la línea de la suspensión. Esto es muy BMW y además en una posición también un poquito más baja y aparte de retrasada, un poquito más baja que la del Mercedes. Esto en coches que pesan 2 toneladas, bueno, 2 toneladas, 1915 kilos y 1850. Coches que pesan tanto, dices, ¿qué más me da donde esté el motor? ¿Y qué más me da el capó si tiene hidráulicos o no? Me da exactamente igual. Bueno, pues esto hace mucho para el tema del reparto de pesos. Por cierto, si te da igual, ya sé que te da igual abrirlo el capó, pero mirad, el capó del Mercedes es capó de Mercedes, que puedes abrir hasta arriba. ¿Os acordáis los W124, que se abrían casi vertical? Bueno, pues vamos a ver la parte trasera. La parte trasera es lo que os decía antes. Voy a hacer una de las medidas que tanto le gustan a Nacho, súper científica, y es, bueno, mirad mi mano donde queda, de uno, de otro, es súper científico esto. No te rías, sí, pingüino, no te rías. Que al final es lo que hace que parezca todavía más grande de lo que es el Serie 5, pero ya os digo que al volante lo esconde mejor que el Clase E. Incluso vemos aquí un aleroncito, bueno, pues todo esto de Pack M. En los dos coches, ahora cuando os hable de precios, en los dos coches te puedes gastar lo que quieras en extras, porque es que tiene extras para aburrir. Bueno, pues la parte trasera ya lo estáis viendo, con esta parte así en negro piano, y esta parte la tiene en negro mate. Me gusta más negro mate que negro piano, por una cuestión de limpieza, estética y demás, pues soy anti negro piano, pero bueno, qué bonito es el negro piano cuando está limpio y nuevo, ¿verdad? Y tenemos los maleteros, en los dos casos tenemos portones eléctricos. Aquí los estáis viendo, portones eléctricos con una buena capacidad, una buena boca de carga, que son berlinas. Hay que tener en cuenta que ya nos hemos acostumbrado a los SUVs, y nos hemos acostumbrado a llegar con la silla del niño prácticamente montada y soltarla ahí, ¿no? Bueno, pues aquí tienes que hacer un poco más de contorsionismo, pero al final, aquí como somos berlinas lovers, ¿no? Nos encantan las berlinas, pues nos da igual, a mí meter aquí la silla del niño, me da igual meterla aquí que en un SUV, a mí, a ti a lo mejor no. 520 litros de capacidad tiene el BMW, 540 tiene el Mercedes. Cambia una cosa muy importante, que si os fijáis el Mercedes tiene, anda, mira el guión, tiene todo el fondo plano y tiene unas formas en las que unas maletas duras te van a caber mejor que en el BMW, ahora lo veremos. Y además tenemos este pedazo hueco aquí debajo, y eso que estáis viendo ahí es una bandeja para llevar cosas. Bueno, pues tienes esto, luego puedes abatir los asientos desde aquí, o desde aquí, y los abates de forma fácil, y tienes este gancho para llevar bolsas. Este gancho es una maravilla, de verdad. Luego tiene sus ganchitos por ahí distribuidos. Si nos venimos aquí al BMW, es lo que os decía, a ver, perdona que os dé la espalda, es lo que os decía, que tiene aquí esta forma, que aunque no hay mucha diferencia de capacidad de maletero, tiene aquí esta forma, que sí, si llevas bolsas blandas, aquí metes un montón de cosas, pero al final vas a meter más cosas, maletas duras más fácil en el Mercedes. Igual, este se abate desde aquí uno, y desde aquí se abate el otro, y te facilita las cosas. Tienes aquí ganchos para llevar bolsas, en este caso van en este lado, aquí no hay nada, y no puedes levantar el fondo, no hay un fondo, sí tienes dos huecos
a los lados donde llevar cosas. Los triángulos, uno va aquí. Y bueno, pues los botones de cierre que están aquí. La altura esta también la puedes regular. ¿Os lo queréis comprar? No, no os la compréis, hombre, no os la compréis. ¿No? Que luego me decís que si os vendo los coches. Pues sí, os vendo los coches. Sabéis que en Autoscout, que es nuestro patrocinador principal, vende coches que tú anuncias y vende coches que anuncian los concesionarios de kilómetro cero o de ocasión, y venden también coches nuevos. Sí, estos coches te los puedes comprar nuevos en Autoscout. Os dejo los enlaces de estos coches para que, bueno, si os han gustado, pues para que os los podáis comprar, que es muy importante, que nuestro patrocinador nos ayuda y es el que, gracias a él, porque a nosotros no nos pagan las marcas, nos pagan las ventas de los coches, es muy distinto. Tenemos una página que se dedica a vender coches y eso es el negocio de Autoscout. ¿Qué cuestan estos coches? Pues mira, básicos, porque es que si te pones a configurarlos te vuelves loco. Ya sabes que mínimo un 10% de lo que te cuesta estos coches te lo vas a gastar, un mínimo del 10% del precio del coche te lo vas a gastar en extras. El Mercedes cuesta 63.500 y el BMW 60.000 euros. Si quieres el BMW con tracción total, tienes que poner 2.600 euros más. Si quieres este tracción 4MATIC, también 2.100 euros más. Bueno, pues son unos precios que vosotros valoraréis si son altos, bajos. Os digo, ya son más altos que los de sus rivales, que un A6, un Lexus ES puede ser un rival, aunque ese es híbrido completo. El A6 no es microhíbrido. Tienes un Volvo S90, que podría ser también otro rival. DS, un DS9, lo podías meter aquí como rival, lo que pasa que habría que ajustar a ver qué versión exactamente, pero seguro que es más barato, o el Jaguar XF, aunque ese coche está un poco más anticuado. Por cierto, al margen del negro piano, ¿qué os gusta más? Esto que no se simulen, aunque parezca un poco, pero lleve el escape escondido y que no se simule, y BMW no esconda algo que no tiene, o Mercedes, que simula que tiene aquí dos escapes. Falsos, falsísimos. También aquí el escape está por debajo. Ponedmelo en los comentarios, a ver cuál os gusta, qué estilo os gusta más. Me vais a decir ninguno. Vamos a verlos por dentro, porque son un espectáculo, sobre todo el Mercedes. Un espectáculo. El móvil lo puedes dejar aquí, tienes dos bandejas, dos sitios donde dejarlo, porque no es bueno que el hombre esté solo, y la llave no hace falta ni sacarla del bolsillo. El arranque se hace en este botón, tienes que apretar el freno, y enseguida se te ilumina la pantalla y bueno, se te ilumina todo el coche. Confort de asientos, espectacular, terminación. Bueno, tiene aquí algún plástico así un poco tal, pero realmente yo creo que sí, aunque haya algún plástico duro, tienen calidad y aparentan fiabilidad por lo menos. Eso por lo menos, no sé, o sea, yo me siento aquí y veo un interior, es que claro, si te sientas primero en este coche, pues verán, pues si hay colores y tal cual, pero es que cuando luego vayamos al Mercedes ya veréis que hay muchos más colores. Es sobrio y la sobriedad no es un defecto, es una característica. Tenemos aquí la pantalla, tenemos aquí toda la consola de mandos, una muy buena postura de conducción, una visibilidad muy buena, por no decir excelente. Y luego tenemos pues estas pantallas que al principio era el clase el que llevaba esto y ahora este también lo lleva, que es una única pantalla y además curva orientada al conductor. Siempre que conduces, tú puedes hacer esto con el coche, que dices, mira, ahora tengo esta puerta abierta, y además se van girando las ruedas, y bueno, pues ver el coche desde el ángulo que tú quieras. Es más, si pones un intermitente, vaya, he puesto el del otro lado, si pones un intermitente, pues incluso lo ves aquí. Esto sirve esto no sirve para nada, pero oye, hace bonito que tener el coche ahí y está guay. Todo está en la pantalla, pero tienes aquí unos botones hápticos
que te quita algo de el tener que estar buscando en la pantalla, más todo lo que utilizas desde el volante, que puedes llegar a prescindir de tocar la pantalla en muchísimas funciones importantes. Aquí en la consola central tenemos este mando, lo veis aquí todo un poco rollo metacrilato o Swarovski o algo de eso. Bueno, pues esto va en gustos. Tenemos aquí eso, pues todo, que puedes acceder sus botones directos para no tener que tocar ahí, que está muy bien porque esto sí que los encuentras. Aquí muy importante, darle aquí, porque aquí es desde donde tienes todos los asistentes de conducción, todos los HADAS, y desde aquí tienes todos los modos de conducción. El personal, que son todos configurables, aunque ponga Sport, tú lo puedes configurar. Por ejemplo, tenemos el personal, ahora vamos a entrar uno por uno. Personal, activo, Sport, eficiente, Expressive, Relax, Digital Art. Bueno, pues son distintos. Realmente tú puedes configurar cualquiera para que te dé todas las prestaciones del coche que tú quieras. Si te vas al Sport, lo primero que me dice, lo tengo configurado ya, quitar el control de estabilidad. Pues mira, si vas al Sport, pues puedes darle ajustes y seleccionar todo, el motor, el control de estabilidad, vamos a ponerlo en Sport Plus, por ejemplo, la dirección, la anchura del respaldo, volver a los ajustes de fábrica, pues así en todos los modos. Tú cada vez que cambias de modo, aquí en la pantalla, tengo que arrancar, a ver, ya está, arrancado. Cada vez que cambias de modo de conducción en la pantalla, también se cambia aquí en el cuadro. Por ejemplo, ponemos el modo eficiente y tenemos esto. Ponemos cambiar de modo, ponemos el Expressive y tenemos esto. Que sí, que esto es igual, súper útil. Bueno, es que son estilos de diseño. Con una semana de uso del coche solamente me he movido en Sport y en el modo más eficiente. Son los únicos modos que he utilizado. Cada vez que cambias los modos también tienes en el Head-Up Display un cambio que es que no lo podemos sacar de la pantalla porque es que se ve muy raro. Es un cambio que te añade dibujitos y cosas. A mí me distrae un poco. En cambio a Nacho le ha encantado. Pues tienes ahí como una pirámide en la que tú, según vas dándole al acelerador, bueno, pues te va ayudando a consumir menos. A mí me sobra, a lo mejor es que soy mayor, pero a mí es que a mi mentalidad le sobra ese icono, pero lo puedes quitar, con lo cual problema ninguno. Por cierto, el head-up display de este coche es tremendamente bueno. Con cuenta kilómetros y el tacómetro van diferente. Bueno, pues es un detallito. Y bueno, pues un volante muy agradable, típico claro, lleva el acabado M, pues es más gordito y es muy agradable, está un poco achatado por aquí, no lo necesita porque habría buen acceso, no lo necesita, pero bueno, es agradable. Plazas traseras, aquí estáis viendo a Nacho, con su altura de siempre, con el asiento colocado a mi distancia, para que veáis cómo queda, y ahora cambiamos al Mercedes, y aquí también a la misma distancia el asiento, y aquí veis a Nacho, bueno, comparado con el otro, cómo va. En los dos el túnel central es voluminoso porque pasa una transmisión hacia atrás. Recordad que el motor es longitudinal. Esto te obliga a ir sentado con las piernas más separadas. Aquí delante vas comodísimo, pero vas comodísimo, con un confort de asientos. Este reposacabezas, si os fijáis, puedes con este botón echarlo para atrás o para adelante. Te lo puedes regular así. Aparte que lo puedes regular eléctricamente para arriba o para abajo, porque este coche tiene los asientos eléctricos. Para este servicio necesitas el mando fónico online. Vale. Por favor, comprueba. Cancelar. ¿Habéis visto que ha hablado? Luego, todo esto se puede quitar, ¿eh? Esto de que no te vaya hablando, se puede quitar. Lo he dejado activado porque luego cuando veáis la vuelta que me doy en el coche, vamos a ir a echarla mi Mercedes y yo. Pero bueno, es un poco para que os riáis y que veáis que te puede llegar a molestar, pero igual se puede bajar la intensidad de atención del coche hacia ti, o puedes directamente desactivarlo. Tiene unos comandos de voz muy buenos, ¿eh? Y hay muchas cosas que no necesitas tocar nada y lo haces todo con comandos de voz. Todo, ¿eh? Nos quedamos en la pantalla central. La pantalla central veis que tiene muy buena calidad, tiene un tacto, bueno, está, de verdad, es muy buena. También es muy buena la del otro coche, ojo. Y tienes aquí
el botón central, bueno, pues con todos los menús de cosas que puedes tener. Si echásemos una competición a ver qué coche tiene más cosas, no sé cuál ganaría. No sé cuál ganaría. Energizing Coach, cámara, galería, Mercedes Me, o sea, es que aquí puedes meter lo que quieras. Vamos a centrarnos en lo importante, el menú del climatizador. No os he dicho que en este coche todas las tomas de salida de aire están como muy integradas y en cambio en el BMW están un poquito escondidas. Ay, es que, perdón, cancelar. Voy a tener que apagarlo para seguir grabando el vídeo. Es que cada vez que digo el nombre del coche me activa eso. Necesitas el mando fónico online para este servicio. Comprueba tus ajustes de Mercedes Me. ¿Me estás vacilando? Venga, vamos allá. No te rías, Nacho. Con estos botones, es cada vez que paso la mano por aquí. Es que además, tiene una cosa muy curiosa y este coche, que ayer me sorprendió en el garaje, fui a meter una cosa dentro de la mochila, pasé la mano por aquí y me iluminó la mochila, que estaba todo esto oscuro en el garaje. Metí las cosas, quité la mano, volví aquí y automáticamente se apagó esa luz y anda, mira, qué amable. Estos botones, desde este botón Dynamic, controlamos los modos de conducción, el modo eficiente, Comfort, Sport y el individual, que en este tú te lo puedes configurar también, te puedes configurar todo. Aquí los modos no son configurables como en el caso del BMW. Aquí los modos son preestablecidos, salvo el individual, que es el que tú te puedes configurar. Luego tenemos este otro botón que tú le das y ya vienen todas las cosas del coche. Por ejemplo, para activar el Head Display, esto es Visual Conducción 3D. Si miráis aquí a la pantalla, si lo quito, así es en 2D, así es en 3D. Bueno, pues es una particularidad. Desde aquí tocas el SP, cadenas para nieve. Desde aquí elevas la altura. Recordar que este coche tiene una suspensión neumática, entonces puedes subir y bajar la altura. Cambio manual, los HADAS que están aquí, bueno, pues los tenéis aquí, puedes activarlos o desactivarlos a tu voluntad. Quiero que veáis esta foto del interior hecha en mi garaje. ¿Qué opinión os merece? Todo lleno de colores. Ojo, que aquí estás viendo un morado, que puedes desactivarlo, que puedes hacer que no haya tantos colores, lo puedes desactivar, pero el coche te da esa opción. Bueno, pues vosotros mismos juzgáis. Aquí tenemos una segunda pantalla opcional, que desde aquí pues tienes opción a ver todas las cosas, navegador, pues desde aquí aplicaciones, puedes ver vídeos, puedes ver fotos, puedes ver, bueno, pues el acompañante puede ir entretenido y puede ir hasta jugando. ¿Es necesaria? No, no es necesaria para nada, es algo de lo que puedes prescindir. 1.800 euros creo que cuesta esta pantalla. Puedes prescindir perfectamente, pero si la tienes, tu coche es más guay, eso no te quepa duda. El cuadro, pues el cuadro, igual que el del BMW, lo puedes configurar y es que puedes verlo clásico, deportivo. Fijaros qué diferencia, o puedes ver pues aquí en la pantalla pues cualquier cosa. Mira, me centro en el mapa, pues mirad ahí el mapa, que además lo estáis viendo así en 3D o en 2D. Oye, pues en 3D queda chulo. En fin, un millón de cosas. Vámonos a la pista. Vamos a ver cómo funcionan estos coches, porque os digo que este coche se está todo el rato parando. Cada vez que andas, levantas el pie del acelerador, se para, como si fuese, para el motor, sin que pare la velocidad, como si fuese un coche híbrido. No, me tiene alucinado eso. Ya veréis lo que ha gastado. Y ahora viene la parte buena, cómo se comportan y cómo corren. Lo de cómo corren salimos ya de dudas. Mirad la tabla. Esto es lo que han hecho de 0 a 1000 metros. 28,69 el Mercedes, 28,88 el BMW. Corre lo mismo. Como el Mercedes tiene un cambio de convertidor de par de 9 velocidades y el BMW tiene un cambio de convertidor de par de 8 velocidades, es lógico que a esta velocidad lleguen de distinta forma. Por eso, si os fijáis, aunque es más rápido el Mercedes, pero nada, sin una gran diferencia, es más rápido el Mercedes, en el 80-120 es más rápido el BMW,
en los 400 metros es más rápido el Mercedes y en el 0-100 es más rápido el BMW, simplemente por temas de desarrollos de cambio. Si superpones las dos curvas de aceleración, ves que se van adelantando en función de las marchas que van metiendo. Pero al final todo se traduce en que el Mercedes acaba a 187,8 km por hora a los 1000 metros y el BMW a 187,0. O sea, es que realmente es que corre lo mismo, o sea, no puedes elegir uno u otro por cómo corran. Comparado con otros coches, para que tengáis una referencia, pues mira, han corrido como un Honda Civic híbrido, como un poquito más que un Ford Bronco, un poco más que un Skoda Octavia RS Combi TDI, como un CHR 200 caballos, bueno, pues son coches que no están en su categoría, no están en su... no son el mismo cliente al que va, pero bueno, para que os hagáis una idea. Son coches con los que tú puedes viajar a un ritmo elevado, mucho más elevado de lo que estas prestaciones pueden indicar, pero estos coches, de verdad, puedes... Si vivieses en Alemania, podrías mantener cruceros de 140 a 150 con el coche cargado sin ningún tipo de problema y además gastando ridículo, que eso lo veremos después del comportamiento. Vamos a ver cómo se comportan y luego directamente hacemos la prueba de seguridad a ver qué diferencias hay. En el BMW, muy importante, antes de empezar, darle aquí, el cochecito con las 3 rayitas, aviso límite de velocidad, aviso salida de carril. Sí, desactivar ahora. Esto lo vas a tener que hacer cada vez que salgas. En Mercedes también. Te metes en modos de conducción y seleccionas el modo de conducción personal, deportivo, eficiente, expressive, relax, digital art. Bueno, pues cada uno que se configure el suyo como le gusta. Yo tengo aquí el Sport, que además lo tengo ya configurado para que me quite el control de estabilidad para precisamente hacer la prueba dinámica de seguridad, de comportamiento. El coche es muy agradable, tremendamente agradable. Le notas que va apagando el motor, lo va encendiendo, no te entran casi vibraciones y eso que cada vez que arranca el motor es un motor diésel y el motor diésel tiene más vibraciones, tiene más ruido. Bueno, pues o sea, en ningún momento vas a decir, oh, estoy llevando un diésel, no tienes ese sonido. O sea, la palabra que mejor lo define es agrado, pero a un nivel muy alto, que ahora cuando nos montemos en el Mercedes os voy a repetir estas mismas palabras, pero con un pequeño matiz superior. Conduciéndolo notas una carrocería que no balancea, que tiene una buena puesta a punto en lo que se refiere a deportividad y confort. Es decir, si tú quieres pasar una curva rápido, la vas a poder pasar rápido sin que el coche se vaya moviendo porque han buscado un setup muy clásico. No, el coche va a ir bien, va a ir aplomado, va a ir por su sitio y te va a hacer caso. Y luego cuando quieres pasar por baches o situaciones, pues no sé, pasas por lo que es la vida normal conduciendo, no notas que el coche sea para nada incómodo, todo lo contrario, confort. Está muy bien puesto a punto, se ve que está bien trabajado. En ciudad te mueves muy bien con él, todas las maniobras las haces muy bien porque tienes un equipo de cámaras brutal, de bueno, y tienes la función esta que te deshace la última operación de aparcamiento que has hecho, te lo deshace automáticamente, con lo cual, bueno, pues eso ayuda y mucho. La postura de conducción es buena. Los asientos, claro, aquí te puedes configurar todo lo que tú quieras, ¿no? Tienes aquí levas del cambio con el que puedes ir cambiando manualmente. Adicionalmente tienes, en la izquierda pone Boost, que si tú la dejas apretada, te pone 10 segundos
que te cambia esto, te cambia eso, y tienes 10 segundos con el coche, digamos, en maximum attack. Es decir, te reduce marchas, mira, ya se me ha desactivado. Te reduce marchas, te lo lleva, pues yo qué sé, para pasar esa curva que quieres pasar, para hacer ese adelantamiento. O sea, ya no penséis solo en deportividad, también pensad en seguridad, porque el tener más potencia, el coche más preparado, no tener que pisar y que tarde en reducir, pues tener el coche más preparado significa seguridad también. Viajar, o sea, viajar entre la autonomía que tiene, el consumo que hace y cómo lo agradable que es ir aquí delante y ahí detrás sentado. Estos coches son para viajar, o sea, es la opción ideal para viajar. Vamos a ver cómo se comporta. De momento esto le ha pasado con mucha suavidad. Uy, he puesto intermitente. Aquí ha perdido un poquito la rueda interior, pero va bien. A ver, a fondo. La curva rápida. Voy a fondo, ¿eh? Nada, a fondo sin ningún problema. También estoy pasando a 120. A ver cómo frena esto. De sobra. Hay mordiente, poca distancia de frenado. Aquí acelero muy pronto, no se mueve de atrás. A ver la frenada en apoyo. Aquí entro, bajo una marcha, me tiro. Ninguna corrección de volante, ninguna. No sé por qué se me está cerrando el techo. Se me ha puesto a cerrar el techo. ¿Estáis viendo la facilidad de conducción que llevo? Cómo frena, plomado. Ya está subvirando un poquito, el neumático está un poco pasado de temperatura, pero entra dentro de lo normal. 30-48. 30-48. Bueno, pues es un tiempo muy bueno para un coche de este tamaño, este peso y esta potencia. Se nota que es un BMW, ¿eh? Se nota que es un BMW, porque, a ver, no es un coche que esté pensado para sacarle todo el partido en un circuito, pero te transmite. A ver, ¿qué hace? El control de estabilidad entra, aunque está desactivado, entra, no te deja suelto del todo, pero entra con mucha suavidad y precisión. El coche, el tren delantero entra muy bien, el trasero no lo he perdido en ningún momento, encima te transmite cosas bonitas a las manos. No es la versión más dinámica, pero no por ello deja de ser un BMW. Vamos a ver qué hace el Mercedes, pero vamos, de momento, seguridad con nota muy alta, diversión en relación al tipo de coche que es, con nota muy alta, y el tiempo que ha hecho, pues yo considero que es un tiempo muy bueno para el tipo de coche que es. Vamos a ver el Mercedes, a ver qué hace, pero primero a ver cómo se comporta. En el Mercedes ocurre lo mismo. Vaya. Al parecer no hay resultados sobre este tema. Vale, bueno, pues lo siento. Bueno, es que somos amiguis, estamos todo el rato hablando. Mercedes igual. Es que cuando digo la marca, automáticamente se activa las funciones de voz. En la marca X tienes que darle también aquí al cochecito y decirle que la advertencia acústica a la velocidad que te la quite cada vez y que te quite la detección de cambio de carril, porque si no va todo el rato pitando y va todo el rato vibrándote la dirección, como en el otro. Esto es una cosa que, bueno, en estos coches no puedes dejarlo ya por sistema quitado. Es bueno porque a veces, bueno, pues te ayuda, porque son medidas de seguridad, pero también cuando vas por la zona urbana y tal, no quieres que te esté constantemente pitando y haciendo cosas. Modo dinámico,
Lo vemos aquí en modo deportivo y luego volvemos aquí y quitamos el control de estabilidad desconectado. Vale, lo quitamos para ver la estabilidad natural del coche. Venga, vamos allá. A ver. Se llama el destino. No he entendido lo que has dicho. Es que no estaba hablando contigo, estaba hablando con la audiencia. Cancelar. Ya está. Para este servicio necesitas el mando fónico online. Por favor, comprueba tus ajustes de Mercedes-Me. Creo que voy a tener que modificar los ajustes de eso que dice, la marca X. Bueno, vamos allá. Va a estar hablando toda la vuelta, ya veréis. Vamos allá. Este coche, si os he hablado del BMW de confort, en este lo elevamos un punto más. Sobre el estado del tráfico. Que no puedo decir la marca, cancelar. Si en el BMW os he hablado de confort, en este coche X tenemos un punto más en todo, un punto más de confort en todo. Cuando estás moviéndote a una velocidad moderada, notas más movimiento de carrocería. Está como la carrocería más suelta. A medida que aumentas la velocidad, lo notas que lo va sujetando. ¿Es más incómodo el BMW? No, es que este es un puntito más cómodo. Ahora me digáis que el BMW es incómodo porque no lo es muy cómodo. Pero este es muy cómodo plus. No sé si ahí queda expresado. Cuando empiezas a conducir, notas movimientos de carrocería y entonces yo en este sí que demando cambiar el modo de conducción, mientras que en el BMW puedo ir con el mismo modo a todas partes. Pero igualmente te puedes configurar tu modo individual, a tu gusto, ¿no? En ciudad se mueve muy bien, se maneja muy bien, se aparca y se desaparca muy bien porque tiene ayudas, gira muy bien, tiene ayudas a cámaras, ayuda a aparcamiento. Bueno, pues ahí son una maravilla. Sí que conduciendo el coche y manejándolo tienes la sensación de que es más grande que el BMW. El BMW es que esconde muy bien su tamaño cuando vas al volante. Y en cambio este tiene sensación de ser un coche más grande. Pero igualmente es súper sólido en el comportamiento, te haces unos viajes. Bueno, a mí esto de llevar el depósito. Mira, ahora tengo un poquito más de 3/4 y marca 1002 kilómetros de autonomía. Esto de llenar el depósito y ver 1300 kilómetros de autonomía, pues da ganas de tener un diésel, ¿verdad? Lo dicho, súper confortable, tanto delante como detrás. Un volante muy agradable de tocar, tenemos aquí las levas, los asientos sujetan bien el cuerpo. Bueno, pues en definitiva, un coche que es que no le encuentro unos defectos graves. ¿Cuál me gusta más en el día a día? Yendo tranquilo, me gusta más este. Luego están los matices de que te guste la marca o que te gusten cosas, pero yendo tranquilo me gusta más este. Ahora vamos a ponerle a prueba las cosquillas, a ver si este no se me cierra el techo como el otro, que ha detectado unos Gs que no le gustaban y ha dicho yo cierro el techo por seguridad. Pero a ver este lo que hace. Venga, vamos a ver la estabilidad natural del coche. Venga, vamos allá. De momento entra muy bien, parece que corre menos. Uy, no corre menos. Vale, frenar tiene menos sensación de frenada. A ver. Es como el pedal, a ver, aquí gas a fondo. Este sí que desconecta del todo, ¿lo habéis visto? Este desconecta del todo el control de estabilidad. Cuando le dices que te lo desconecta. Creo que estoy pasando más rápido por esta curva. 119, no, más o menos igual. Tengo que frenar un poquito antes en este. Y el pedal me transmite menos que el del BMW. Pero en distancias yo creo que deben estar a la par. A ver ahora, aquí se va a mover. Venga, metemos dentro. En efecto, se mueve de atrás. Mira, tengo que ir cortando gas. Casi atropellé un conejo, ¿lo habéis visto? Venga, voy a frenar en apoyo. Vale, he tenido que alargar un poquito más la frenada aquí, pero de seguridad, en cuanto a seguridad,
están los dos ahí. Quizá el otro un poco más seguro porque tiene control de estabilidad ayudándote y este no. Pero van desconectados, se lo he pedido yo, que no me ayude. ¿31.0? Bueno, pues ahí tenéis una diferencia de comportamiento reflejada en un tiempo. ¿Es un tiempo suficiente como para decantarte por uno o por otro? No. Es un tiempo que refleja que el BMW sientes más deportividad en las manos y este sientes más... Para este servicio necesitas el mando fónico online. Qué pesado. Por favor, Cállate, comprueba tus cállate, ajustes de cancelar. mecanismo. En la otra marca, sientes la deportividad en las manos, en este la sientes en el acelerador. Este coche lo dosificas más con el acelerador, ya habéis visto que he llegado a hacer un contravolante, cosa que con el otro no he hecho en ningún momento. El otro es como que te entrega la potencia más dulce y este te la entrega más, un poquito más bruta, ¿verdad? Qué contrasentido. Mercedes, BMW, tenía que haber sido al revés, pero luego, bueno, la efectividad en el tiempo, 31.0, ya habéis visto, pero estos coches, estas diferencias de tiempo son, olvidaros, de verdad, olvidaros, ¿eh? Esto es una pequeña referencia, me quedo más en las sensaciones, en el comportamiento. ¿Cuál me ha gustado más conduciendo? Aquí en el circuito, me ha gustado más el BMW, En la calle, me gusta más este. En la calle me gusta más este. Son matices, sí, estáis diciendo, jo, Daniel no se moja. Es que de verdad es muy difícil dar decantarse por uno o por otro porque es que están muy cerca. Están mucho más cerca de lo que parece, pero tengo que diferenciarlos y os lo diferencio en esos matices. Vamos a analizarlo todo, vamos a ver el tema de las prestaciones, el consumo y esas cosas para ya tomar una decisión de cuál nos compramos. Pero lo que está claro es que qué gozada es llevar un coche cerca del suelo, con una batalla larga, lo que es una berlina de toda la vida. Encima estos tienen un buen maletero y luego están terminados muy bien, pero muy bien. Venga, seguimos con el vídeo. A ver, cuando paras, se para enseguida, es que es alucinante la cantidad de tiempo que van estos coches con el motor parado. Ahora os hablaré de ello en el consumo. Pongo la P y se pone la P. En el otro, cuando pones la P, se pone el freno de mano. Y a veces no me apetece eso, pero bueno, aquí está parado. BMW imprime su carácter BMW y Mercedes imprime su carácter Mercedes. Los matices son son matices, pero en el circuito ya os he dicho que me ha gustado más el BMW, en la calle me gusta más el Mercedes. Sin desprestigiar el uno al otro, porque los dos, es que dices, es que confort, estamos hablando de unos niveles de confort muy alto en los dos coches, estamos hablando de un nivel de precisión muy alto en los dos coches. Que el Mercedes haya sido más lento, lo tenéis aquí, el Mercedes ha rodado en 31.0, mientras que el BMW ha rodado en 34, lo achacamos a la diferencia de neumático, que el BMW lleva unos Pirelli P0 deportivos y en cambio el Mercedes lleva unos Continental Conti Eco Contact 6, con lo cual, bueno, pues hay una diferencia de neumático que tiene algo que ver aquí, también tiene algo que ver la forma de entregar la potencia. Se nota que el Mercedes tiene más par y en alguna curva me habéis visto hacer contravolante, porque con el control de estabilidad quitado, el Mercedes se mueve más, es como más de conductor. En cambio el BMW va bien en todas situaciones y no te deja nunca libre. Con los controles de estabilidad puestos en los dos coches, ni te enteras, es que no se mueven, no, tienes que hacer el animal para sacarlos de su sitio. Insisto, me ha gustado más en el día a día el Mercedes, la suspensión neumática, la calidad de suspensión, el radio de giro en las maniobras, en el día a día me ha gustado más el Mercedes. En una conducción un poquito más deportiva, si se puede decir así, me ha gustado más el BMW, pero sería igual de feliz
con los coches en las otras dos situaciones. Sí que es cierto que el Mercedes, el interior y tal, bueno, es que eso ya es gustos, eso ya es una cuestión de gustos. No voy a hablar de gustos, sí que voy a hablar de consumo. Y el consumo, en nuestra prueba de consumo habitual, agarraros, antes de poner la tabla, todavía no la pongo. El BMW ha hecho 4,2 litros a los 100 de media, nuestro consumo Net Flanders, que ya no lo sacamos por si acaso, temas de copyright, que ya sabéis que es un consumo que es ir a la velocidad máxima que te permite la vía, es decir, zonas de 80 ir a 80, zonas de 60 ir a 60 y zonas de 120 ir a 120. Y ha hecho un consumo urbano de 7,3. Esto quiere decir que si te olvidas de hacer el Net Flanders por la vida y vas a hacer el Nacho por la vida, te vas a mover en 5 litros, más o menos, 5, 5 y medio te vas a mover más o menos con el BMW. Ahora sí, ahora ponemos la tabla. Con el Mercedes, 3,9 en el mismo recorrido, a la misma hora, un coche detrás de otro, todo 3,9 y el otro ha hecho 4,2. Ojo, ¿eh? Y en consumo urbano, 5,8. Igual, si este coche lo utilizas en utilización normal, pues es que te vas a mover en 4 litros y medio, 5, bueno, pues vas a estar ahí, siempre va a gastar un poquito menos que el BMW. Y ahora mirad todos los coches que tiene por encima en consumo, todos los que tiene por encima en consumo, que son todos de gasolina, híbridos, y estos son diésel, gasolina, híbridos, y mirad los consumos que ha hecho. O sea, 3,9, lo mismo que un Octavia RS Combi híbrido enchufable con la batería cargada. 3,9 ha hecho Mercedes. Claro, es que así supera los 1.300 kilómetros de autonomía. Los consumos del BMW son muy buenos. Tened en cuenta el tamaño del coche que es. ¿Qué ocurre? Que estamos ya viendo consumos de coches híbridos, de coches SUV, coches que son pesados, coches que llevan ruedas anchas también, que son muy altos, que son menos aerodinámicos. Por eso, si quieres esa eficiencia, pues mira, es que, vamos a ver, el BMW ha gastado lo mismo que un Toyota CHR, lo que pasa es que un Toyota CHR es de gasolina, pero es híbrido, y este es diésel. Para irte al primer diésel, 4,3 que gastó el BMW 118D, o si tiramos más para abajo, 4,4 el X1 18D, el mismo motor, curiosamente. Y ya el siguiente, otro BMW, el 220 diésel Coupé, 4,7, o sea, están haciendo unos consumos muy buenos. Hoy se trata de aprender que donde esté una berlina, que se quite cualquier SUV. Luego ya me habláis de estética, porque te guste más eso, me habláis de tal, pero la física es la física. Y estos coches que son más aerodinámicos, con estas batallas tan largas, aunque pesen, aunque son 1.800 y pico kilos, el más ligero, compensan. Si es que si tú vas a consumo, quieres viajar, no hay nada mejor que esto. Otra cosa es si en el SUV quieres quitar la bandeja y cargar hasta arriba. Y entonces, tienes una ranchera que sigue siendo más aerodinámica. Claro, tiene razón Nacho y no le falta ninguna razón. Los dos coches te ofrecen estos coches en versión familiar y ahí tienes la opción de carga. Así que, ¿algún argumento más? Ahora me decís, no, pues yo tengo un eléctrico, tú, fuera. Yo, pues es que mi híbrido enchufable, tal, bueno, te escuchamos, pero no nos lo creemos. Al final un motor diésel, tienes la etiqueta eco, no nos van a prohibir usar el diésel, porque es que no nos lo pueden prohibir, y el día que nos lo prohíban, pues tendremos que salir todos juntos a las calles a protestar, porque es que si no, no puede ser. Así que yo, que vosotros, me lo pensaría antes de comprarte cualquier SUV. Y bueno, con esto, que me gusta terminar con el qué cambiaría y qué me ha gustado. Me ha gustado el confort, me ha gustado el confort del Mercedes, el tacto del BMW en una conducción un poquito mejor, y eso que estamos hablando de coches que no aspiran a unas prestaciones muy buenas. Me ha gustado eso, me ha gustado en los dos la precisión en la conducción, la seguridad que tienen, eso me ha gustado. ¿Qué cambiaría el precio? Siempre cambio el precio, ¿verdad? Cambiaría el precio, cambiaría en el Mercedes... Silencio, ¿verdad? Pausa dramática. A mí las luces sí me gustan. ¿A ti te gustan las luces de interior? A mí sí. A mí nada.
Nacho es que le gustan, yo es que creo que los dos coches piensan en Asia, tanto el BMW con el tema del metacrilato este que tiene aquí en los mandos, como todos los colorinchis del Mercedes, yo creo que están pensando en ese mercado. Desde luego a mí el Mercedes yo le cambiaría, yo es que también voy siempre vestido igual y soy muy tradicional, y yo me haría un Mercedes como eran los Mercedes antes, mucho más... De abuelo. De abuelo, sí, pues Mercedes de abuelo, pues un Mercedes de abuelo. A mí es que eso me gustaba. El BMW es más sobrio y me gusta más el interior, el diseño del interior y todas esas cosas. Eso es un poco lo que cambiaba. Del BMW a lo mejor cambia un poco la estética, que no es que lo veo muy gordo el coche para lo que es. Pero bueno, este ha sido nuestro vídeo. Espero que os haya gustado, espero que no sé si sois público objetivo de estos coches, pero bueno, aquí tenéis dos opciones y cuando podamos traeremos algún rival más. Nacho, despídete, corre, que va a despegar un avión. ¡Adiós! Que si no hay que cortar el vídeo. Os dejo la tabla de tiempos al final y acordaros que tenéis muchos enlaces y muchas cosas muy interesantes en la descripción de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haga un clic en la cabeza antes de pensar en comprar un SUV para viajar o para lo que sea. Sí, que me meto por caminos, que voy a la nieve. Ah, nada, excusas. No me pongas excusas, hombre. Y tú, Nacho, no me mires con esa cara, que hoy no te he dado, ¿verdad? Toma. Ah.